Buenas a todos, como les había comentado en el video anterior, vamos a crear un Geniali y dentro del tipo de las plantillas que se pueden utilizar vamos a crear un material formativo y dentro de ese material formativo un recurso formativo donde vamos a utilizar la plantilla que se denomina Canvas Breakout. Por supuesto que ustedes pueden modificar de la misma manera que voy a mostrar en cualquiera de las otras plantillas. Para poder utilizar esta plantilla voy a este botón que dice usar esta plantilla. Entonces dentro de mi espacio de trabajo me va a poner disponible la plantilla para que yo la pueda editar. Tenemos que esperar que la cargue, va a depender mucho de nuestra conexión a internet y ahí la vemos disponible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta plantilla para mostrar las actividades que se van a realizar y que fueron propuestas para el trabajo final de aula invertida, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder modificar este título de acá, tengo que seleccionar, voy a seleccionar toda la palabra, voy a poner como título, por ejemplo, aula invertida. Acá sobre subtítulo voy a poner sobre qué materia, por ejemplo, voy a utilizarla, entonces voy a poner sistemas de gestión, ¿sí? Y tengo como cuadros que ya vienen predeterminados, fíjense acá dice contenido, destinatarios, narrativa, reflexión final, materiales, porque es como que está adecuado a la parte educativa. Pero yo no voy a utilizar justamente todos estos subtítulos. Entonces voy a adecuarlo al cuadro que María en el encuentro sincrónico nos mencionó. Entonces acá en lugar de utilizar materiales voy a poner por ejemplo resultados de aprendizaje, que era uno de los ítems que teníamos que poner, ¿sí? Resultados de aprendizaje. En particular va a ser uno porque es sobre el cual voy a trabajar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, para modificar este texto que está predeterminado, yo lo que hice fue seleccionarlo y bajarlo un poquito porque mi título era un poco más largo que el que estaba como predeterminado. Dentro del resultado de aprendizaje voy a tomar el que ya tengo en mi planificación. Entonces voy a copiar y pegar. ¿Sí? Tengo que seleccionarlo, copiar y pegar. ¿Sí? Y ahí ya tengo esa primera parte de resultado de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, acá, en vez de contenido, voy a poner tareas antes de la clase sincrónica. ¿Sí? Otra vez voy a seleccionar el texto de abajo y lo voy a poner un poquito más abajo para que se pueda ver completo. En ese de tareas antes de la clase sincrónica voy a seleccionar, yo puse como una referencia de cuáles son las tareas que se deberían realizar antes de la clase. Perdón, eso es lo que no se debe hacer. O sea, se tiene que copiar y pegar, se tiene que copiar y antes de pegar se tiene que seleccionar de vuelta el recuadro para poder pegar, ¿sí? Usé solamente material de sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque mi idea es que para mayor información yo pueda ir a este signo más que aparece acá. Voy a ir a la opción que dice interactividad, que me va a abrir como una pequeña pantalla donde yo voy a poder poner mayor información. Entonces acá en vez de contenido va a decir tareas antes de la clase sincrónica. Y voy nuevamente a copiar y pegar en detalle cuáles son las tareas que se van a realizar antes de la clase, ¿sí? Una vez que yo copié y pegué eso, voy a guardar, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener mayor información. ¿Cómo se ve eso? Fíjense que nosotros podemos ir previsualizando, ¿sí? Con este botón de acá. Entonces, fíjense que con los cambios que yo realicé, por un lado voy a tener los resultados de aprendizaje, por otro lado acá las tareas antes de la clase sincrónica y ese signo más que agregué como de mayor información va a aparecer como una pequeña pantalla, ¿sí? Bien, entonces ahí puedo volver a editar. Ahora, por ejemplo, esta imagen que está como predeterminada no tiene que ver a lo mejor con nada de lo que yo
puse tareas antes de la clase sincrónica. Entonces puedo ir a la opción de reemplazar. En la opción de reemplazar me va a aparecer la pantalla para reemplazar esa imagen en la categoría en que está esa imagen, por ejemplo, de iconos. Entonces, si yo digo, bueno, acá lo que se mira sobre todo son videos, entonces busco video, pongo palabra video, pongo para buscar y, por ejemplo, supongamos que quiero poner este, lo selecciono y reemplazo, ¿sí? Y ahí ya me reemplazó este icono. Ahora, si yo quiero poner una imagen que no sea de la categoría icono, puedo ir al panel del lado izquierdo, en la opción donde dice imagen, y ahí tengo varias opciones. Por ejemplo, acá seleccionar una imagen desde nuestro equipo, ¿sí? De nuestra computadora, de nuestra notebook, y ahí seleccionar la imagen. Después tengo otras que están como predeterminadas y acá puedo ir haciendo clic en ver más para ver las otras. O puedo subirlas, por ejemplo, si tengo en Google Drive o en Dropbox, ¿sí? Bien, ahora seguimos con, por ejemplo, otras de los cuadritos que pusimos acá. Entonces, en lugar de destinatarios, pondríamos, por ejemplo, tareas durante la clase sincrónica. ¿Sí? Y también modificaríamos el texto de abajo, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, acá vamos a poner tareas después de la clase sincrónica. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en lugar de, podemos dejar reflexión final y poner algo que a nosotros nos parezca interesante, que los alumnos tengan como una reflexión final de la aplicación de estos temas a la materia. Y acá en reglas, por ejemplo, podríamos decir que las tareas que se realizan antes de la clase sincrónica y después de la clase sincrónica, por ejemplo, son de forma individual, y las tareas que se realizan durante la clase sincrónica son grupales. Y acá, por ejemplo, en lugar de retos, podríamos poner la parte de tipo de habilidad, que también nos pedía para el trabajo, que se refiere a tener en cuenta la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos como definido nuestro trabajo final, y podríamos inclusive la presentación utilizarla para presentarla y mostrarles a nuestros alumnos. Una cuestión importante también antes de publicar sería poder cambiar el título, ¿sí? Entonces podríamos poner aula invertida, presentación, ¿sí? Porque si no tiene como predeterminado el nombre de la plantilla. Y una vez que está todo modificado, lo que tenemos que ir es a la opción de listo, ¿sí? Vamos a la opción de listo y acá, por supuesto, a nosotros nos va a dar la opción de público en la web porque tenemos una cuenta gratuita. Si tuviéramos una cuenta premium, podríamos ponerlo como privado. Acá la opción de reutilizable es para que este mismo formato otros que encuentren nuestra plantilla pueden utilizarlo y modificarlo. Siempre se resguarda quién fue el autor. Acá también para mostrar nuestro perfil social, en caso que lo tengamos como sincronizado, nuestro perfil de Genially con el perfil social como Facebook o Instagram o Twitter. Acá está el título y luego si quisiéramos agregar una descripción. Una vez que está todo esto, tenemos que hacer clic en listo. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer porque tengo hecha ya el formato que acá les voy a mostrar. Fíjense, acá está completo, ¿sí? Esto ya está publicado porque una vez que yo hago clic en listo, me da esta pantalla para que yo lo pueda compartir, ¿sí? Puedo copiar el link acá, ¿sí? Donde copié, y lo puedo pegarlo en donde sea, lo puedo mandar por mail, lo puedo pasar por WhatsApp. O también que es el de insertar. Por ejemplo, si yo copio esta parte del iframe, es el que puedo insertarlo dentro del campus virtual con una etiqueta, ¿sí? Después hay otra opción como enviar por mail también,
y acá también la parte de redes sociales, ¿sí? Eso es todo para esta parte de Geniali, donde queremos utilizar un recurso que es del tipo material formativo y recurso formativo.